Vamos a recordar en las clases anteriores que si tengo una estructura cristalina compuesta exclusivamente de átomos de silicio o de átomos de germanio, como cada uno de ellos tiene 4 electrones en su última órbita, entonces combinan o se prestan esos electrones y forman un enlace covalente, que es una estructura muy estable y que no permite la aparición de electrones libres. Bien, ahora vamos a suponer que en una estructura de esa cristalina, de esas características, se le incorporan impurezas, o sea, se la dopa de impurezas en cantidades pequeñas, y esas impurezas tienen la característica de que son elementos pentavalentes. ¿Qué significa pentavalente? 5 electrones en su última órbita, con lo cual, como se darán cuenta, al agruparse con los átomos de silicio, compartirán entre ellos cada uno un par, y en el caso del átomo pentavalente quedará solo o quedará sobrando una carga negativa, un electrón. O sea que tenemos en esta estructura un electrón libre. Es decir, las impurezas aportan en la formación de la estructura cristalina electrones libres. ¿Qué elementos tienen la característica de ser pentavalentes? El arsénico y el fósforo. Como son generadores de electrones libres y son fácilmente desplazables esos electrones, se les llama dadores. Y también, como tenemos en estos casos un exceso de carga negativa, también se les llama materiales tipo N, es decir, de negativo. Otra situación posible a considerar es el hecho de tener una estructura cristalina de silicio en donde se le ha incorporado impurezas trivalentes. ¿Qué significa que sean trivalentes? Significa que son elementos que tienen en su última órbita o capa de valencia 3 electrones. ¿Cómo quedaría configurado el esquema? Tendríamos la impureza rodeada de electrones de silicio que están compartiendo sus pares de electrones, pero habría uno que, como es trivalente, hay uno de ellos, hay un par que va a estar incompleto, es decir, va a estar faltando una carga eléctrica negativa. Este tipo de materiales se llaman materiales tipo P, y la impureza se denomina impureza aceptadora. ¿Por qué? Porque es muy probable que en ese hueco fácilmente sea rellenado por una carga eléctrica libre que pudiera estar por ahí. ¿Cuáles son los elementos trivalentes? El boro, el aluminio y el galio. Bueno, aquí vamos a ver o analizar el comportamiento del material tipo N. He graficado en esto de manera esquemática los electrones libres en la estructura cristalina, solamente los electrones libres. No he graficado ahí la propia estructura cristalina para no complicar el dibujo. Aquí observamos en la superficie del material tipo N el desprendimiento de algunos electrones por emisión térmica. Entonces eso daría lugar a la presencia de huecos, pero mayoritariamente tendríamos cargas eléctricas negativas. Cuando es conectado un potencial, en este caso acá tenemos una batería, las cargas libres o los electrones libres se sienten atraídos hacia ese potencial positivo, lo podemos ver acá. Y algunos electrones se han recombinado con los huecos. ¿Qué quedó en el centro entonces? En el centro quedó una estructura muy estable que tiene el comportamiento de los materiales intrínsecos, es decir, como tienen completa su última órbita con 8 electrones, no da lugar a la incorporación o a la expulsión de electrones libres, es decir, se queda totalmente
estática esa estructura y se comporta como un aislante perfecto. Vamos a ver aquí el comportamiento de un material tipo P cuando está conectado a una fuente de tensión, de la manera que podemos verlo en el esquema. Recordemos que los materiales tipo P tienen mayoritariamente huecos. Entonces, ante una circulación de electrones, los mismos fácilmente alcanzan los huecos porque se sienten atraídos hacia esos lugares y van circulando de hueco en hueco hasta encontrarse con el potencial positivo, que es quien lo está atrayendo finalmente. Es decir, que de esta manera la circulación se facilita y por lo tanto se comporta como un conductor. En este esquema podemos ver una zona de material P y una zona de material N. He graficado los portadores mayoritarios solamente en la línea de unión. Línea de unión es obviamente el lugar donde se juntan los dos tipos de materiales. ¿Qué va a ocurrir acá? En la línea de unión va a haber para un lado portadores mayoritarios huecos y para otro lado portadores mayoritarios electrones. Obviamente que acá se va a producir una recombinación. Estos electrones algunos electrones van a pasar hacia el otro lado y se van a recombinar con los huecos. Con lo cual vamos a obtener una zona que vamos a llamar zona de deflexión. Y otra zona en donde están las cargas, aquí están los electrones libres moviéndose y aquí están los huecos. Esa zona se llama zona de agotamiento, tanto para la parte de electrones como para la parte de huecos, zona de agotamiento. Muy bien, veamos qué es lo que sucede en la línea de unión. Aquí lo he dibujado más grande, le hice un esquema más grande, en donde podemos observar que para un lado tengo las impurezas trivalentes, es decir, que tienen 3 electrones en su última órbita, 1, 2, 3, y por lo tanto un hueco faltante. Al otro lado tengo impurezas pentavalentes que tienen un exceso de una carga negativa. Entonces, ¿qué es lo más probable que ocurra en esta zona? Y bueno, que el electrón que está sobrando, el electrón que está libre, pase a ocupar rápidamente uno de los huecos. Si eso ocurriese, es fácil darse cuenta de una situación. Esta impureza ha adquirido una carga negativa que antes no la tenía o que no le corresponde a ese elemento. Es decir, tiene una carga negativa de más. Podemos simbolizar todo el elemento como una carga negativa. Aquí hubo un desprendimiento de carga negativa, por lo tanto, esa impureza tiene ahora a raíz de tener mayor cantidad de protones que de electrones, una carga neta positiva. Repito, lo que estoy mencionando acá es que el elemento, la impureza trivalente, en este caso ha adquirido un electrón más, con lo cual queda desbalanceado, digamos así, la cantidad de carga original que tiene ese átomo. Recuerden que los átomos estables tienen la misma cantidad de electrones que de protones. Aquí se le ha agregado una carga negativa, por lo tanto, en esa suma algebraica que uno pudiera hacer, tenemos como resultante un átomo con un exceso de carga negativa, que es lo que llamaríamos un ion negativo. Y aquí ocurre lo contrario. Un electrón se ha desprendido, se fue, por lo tanto, en esa suma, en ese equilibrio de cargas,
como los átomos son neutros, entonces al perder una carga negativa queda con un exceso de carga positiva, por lo tanto se transforma en un ion positivo. Esto es lo que ocurre en la línea de unión o son justo en esa línea, con lo cual se conforma la zona de deplexión. Por lo tanto, si tenemos alineadas las cargas negativas y las cargas positivas, es obvio que en esa zona tenemos una diferencia de potencial, que va a ser una barrera para los electrones libres que están en la zona de agotamiento. Los electrones libres que están en esta zona para poder pasar, tienen que sobrepasar esta barrera, esa barrera que se encuentra ahí, y que en el caso del silicio vale 0,7 volt y para el caso del germanio 0,3 volt.